Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. En la madrugada del viernes 10 de octubre, el Congreso de la República de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte. La moción por vacancia por permanente incapacidad moral fue aprobada con una votación demoledora de 122 votos a favor, superando ampliamente los 87 votos requeridos. De esta manera, Boluarte se convirtió en la cuarta mandataria de Perú en caer por esta figura en solo 7 años. ¿Cómo entender lo que pasó? ¿Qué detonó esta destitución relámpago y por qué sus propios aliados políticos le retiraron el apoyo? ¿Cómo se explica que la incapacidad moral se haya convertido en la herramienta definitiva para sacar presidentes en Perú? ¿Qué va a pasar con Dina Boluarte en el futuro? Y por último, ¿quién es el nuevo presidente peruano? Somos Fede ¿Y Clary? Dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. en Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, para contextualizar, ¿qué viene pasando en Perú en las últimas horas y por qué es tan grave? La noticia es que el Congreso de la República de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte en la madrugada del viernes. Múltiples grupos de congresistas de distintas bancadas aprobaron la moción de vacancia por la causal de permanente incapacidad moral con 122 votos a favor. Esto es grave porque se confirmó que las fuerzas políticas que antes la sostenían, como el partido de Keiko Fujimori, votaron en su contra. De esta manera, Boluarte se convirtió en la cuarta mandataria de Perú en caer por esta figura en solo 7 años. Claro, ¿y qué es exactamente la vacancia presidencial en Perú y por qué es una herramienta tan frecuente y polémica? Bueno, vos recién mencionabas que a Dina Boluarte la destituyeron por esta moción por vacancia o por vacancia presidencial. Básicamente, la vacancia por incapacidad moral es en definitiva un juicio político extremo. Es una figura constitucional que permite al Congreso destituir al presidente, sí. El problema es su definición demasiado amplia de qué es lo que significa incapacidad moral, porque se ha convertido en una herramienta que el Congreso usa para eliminar a cualquier mandatario que le resulte incómodo. Y esto lleva a un fenómeno único en América Latina. Perú, a pesar de ser un régimen presidencialista, es un país en donde el Congreso es el poder más importante. Desde el 2018, la vacancia por incapacidad moral provocó la salida de 3 presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, de quien recordemos Dina Boluarte era vicepresidenta. En el caso de Pedro Castillo, además, la moción por vacancia se dio después de que el presidente fracasara en un intento de autogolpe. Bueno, y a estos 3 casos que mencionábamos, hace algunas horas se sumó también el cuarto caso, que es el de Dina Boluarte. Por eso, en general, este mecanismo institucionalizó la inestabilidad crónica en Perú, en donde un mandato presidencial rara vez se cumple. La pregunta, Fede, fundamental que nos hacemos hoy es: ¿qué pasó en las últimas 48 horas para que el Congreso, que antes la protegía, se diera vuelta contra Boluarte y presentara 4 mociones de vacancia para destituirla? La respuesta está en 2 frentes. Primero, la gota que rebalsó el vaso fue la crisis de seguridad ciudadana que llevó a que en Perú haya 7 asesinatos por día. Se percibe una falta total de liderazgo, incluso con incidentes graves como un atentado que hubo en los últimos días a una banda de cumbia. Este incidente, que muestra la vulnerabilidad del país al crimen organizado, fue uno de los detonantes. Y a esto se suma lo que viene pasando en las últimas semanas, que analizamos en un capítulo pasado, con masivas protestas y la violenta represión a los manifestantes por parte de la policía. Este es el argumento principal de las mociones, la incapacidad para gobernar. Pero el verdadero motivo político es la traición de sus aliados. Partidos clave de derecha como Fuerza Popular, o sea el Fujimorismo, y Alianza para el Progreso, que antes bloquearon todos los intentos de destitución, anunciaron que iban a respaldar la moción y obviamente eso hicieron. Fede, ¿hacemos una pausa? Dale, ya contamos la segunda parte.
Y Fede, con Dina destituida, ¿quién asume la presidencia y cuáles son las consecuencias inmediatas para Boluarte? Al no haber vicepresidentes, el poder recae en el actual presidente del Congreso, José Geri Oré. Es un abogado de 38 años, militante de Somos Perú, que juró como presidente interino en la madrugada del viernes, asumiendo la tarea de dirigir el país hasta las elecciones de 2026. En cuanto a Boluarte, su situación judicial se complica de inmediato. Al perder el fuero presidencial, queda expuesta a las investigaciones que la Fiscalía tiene abiertas contra ella, como el caso mediático llamado Caso Rolex y los procesos por las protestas. La Fiscalía ya solicitó formalmente un impedimento de salida del país en su contra. Clary, ¿y qué nos dice esta situación sobre la democracia peruana? La situación es mucho más grave que un simple cambio de gobierno. Lo que tenemos en Perú es una democracia débil, una enfermedad crónica donde la inestabilidad es la norma. Pensemos en los últimos 10 años. Desde el año 2016, solo un presidente, Ollanta Humala, logró terminar su mandato completo. Desde entonces, hemos visto la destitución de Kuczynski, Vizcarra y Pedro Castillo, como mencionamos antes, y a eso se suma la rápida caída de Manuel Merino tras solo 5 días en el cargo. En los últimos 10 años, Perú tuvo 8 presidentes, de los cuales 7, como decíamos antes, terminaron su mandato de manera anticipada. Esta cifra es impactante. Este ciclo de destituciones y tomas de posesión han creado una democracia precaria, caracterizada por la inestabilidad. Se cambia el presidente, pero la raíz del problema, entre otras la profunda fragmentación, la desconfianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, la crisis de representación, el descontento ciudadano, todos esos motivos se mantienen, abriendo la puerta a la próxima crisis. ¿Y qué puede pasar de ahora en más con el nuevo gobierno de José Geri? El mandato de José Geri por sucesión constitucional debe ser un gobierno de transición muy corto. Como vos decías, Fede, su principal objetivo es llevar al país de manera relativamente ordenada hasta las elecciones presidenciales previstas para abril del 2026. Sin embargo, su posición es extremadamente frágil, ya que su base de apoyo es la misma que destituyó a Boluarte, o sea, un Congreso profundamente fragmentado. Dado lo que está pasando hoy, podemos más o menos ver 3 escenarios posibles. En primer lugar, una estabilidad mínima en donde el actual presidente interino logra formar un gabinete ministerial aceptable, prioriza la lucha contra la inseguridad, que es el principal reclamo de la calle, y se enfoca en la transición, manteniendo a raya el Congreso hasta el 2026. O una segunda posibilidad es que haya una nueva crisis. El Congreso, ahora sintiéndose todopoderoso, intenta imponer sus propios intereses o, por ejemplo, presiona al nuevo gabinete. Si Geri se resiste o si surgen nuevas denuncias en su contra, podría ser el próximo en enfrentar nuevamente una moción de vacancia. Y por último, la otra posibilidad es un adelanto electoral. Aunque Geri y la mayoría del Congreso evitaron hablar de ello, la presión popular podría revivir el debate sobre adelantar las elecciones presidenciales y del Congreso. Sin embargo, el Poder Legislativo demostró consistentemente una resistencia en recortar su propio mandato y ahí surgiría una nueva pregunta, además, que es la más importante de todas. ¿Qué político puede comandar el país en semejante contexto y con una crisis que ya lleva décadas? Porque no es un tema solamente de un cambio de gobierno, sino de cómo hacemos para solucionar este enorme problema y esta enorme crisis de representación que tiene Perú. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Vamos a seguir obviamente de cerca todo lo que está pasando en el país. Y si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que compartan este capítulo con todas las personas que les pueda gustar y nos dejen sus 5 estrellas. Y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Y en YouTube no te olvides de suscribirte, que nos ayuda a seguir creciendo. Deja tu like, un comentario y hasta la próxima.